Amigos de Archivo Digital, hoy un día muy especial, estamos en el Congreso del Estado, justamente en lo que es su sala de pleno, en donde se realizan las sesiones más calurosas, más enjundiosas y todas aquellas donde pues ha habido de todo a lo largo de la historia de este recinto legislativo. Paco Rodríguez, nuestro buen amigo y diputado, nos hace el gran favor de invitarnos a este recinto, cosa que te agradecemos mucho, Paco, para que pues, le demos a conocer a los amigos de Archivo Digital que hasta los días de descanso no se descansa. Paco Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, amigo Jesús, todos los que nos escuchan y nos ven a través de tu importante medio, aprovechando que ya estamos libres de todo COVID y para que quienes nos ven nos puedan escuchar también mucho mejor, ¿verdad? Con esa finalidad y con la distancia que estamos guardando. Pues efectivamente aquí nunca se debe descansar, un cargo de servidor público no tiene días de descanso, ni de asueto, ni de vacaciones, debe de ser permanente y constante la labor, y más cuando estamos hablando de actividades legislativas, ¿no? Y en los tiempos que hoy estamos viviendo de tantos retos sociales, de tantos problemas económicos, de diferentes complicaciones que tiene el país y el Estado, pues los diputados, nuestra obligación es estar observando los problemas y ver si alguna legislación se necesita adecuar, o se necesita reformar, o se necesita abrogar, eliminar, para que tenga un mejor funcionamiento las instituciones y la sociedad. Fíjate, Paco, que igual que ustedes como legisladores, los periodistas o los comunicadores como nosotros, reporteros, pues andamos en todo el estado, de alguna manera, ya sea por trabajo de una gira, una jornada, o simplemente porque te gusta ir a conocer tu estado. Y yo me he encontrado algo, Paco, algo en donde por eso te pedí que nos diera la entrevista, porque está ligado a ti. Yo me he encontrado que, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo facilito, cercano, Suchitlán. Preciosísimo lugar, muy emblemático, muy hecho todavía al sabor antiguo, de empedrados, pero calles empinadísimas, empinadísimas. Me he ido a Coquimatlán, donde también hay lugares amplios, trazos de calles muy bien. Te vas a Cerro de Ortega, te vas a lugares así apartaditos, que tú crees que eran 5 gentes, no. Resulta que la población creció. Te estoy hablando del transporte. Soy una persona de la tercera edad y la verdad yo ya le busco pues el menor esfuerzo, honestamente. Sí me gusta caminar, pero por ejemplo de Suchitlán, híjole, irte del centro de Suchitlán, de su jardín, hasta la carretera, mis respetos a los que hacen. Ya no te digo de otros lugares. Paco, yo vi en tu iniciativa una posibilidad. Ojalá que de verdad, en serio, lo analicen, lo revisen, porque sí se requiere la ley de movilidad hacerle una adecuación. Hablan de mototaxis. Bueno, perfectamente. ¿En qué consiste tu iniciativa? ¿Qué es lo que pretende? ¿Y cómo le explicamos a los que no entienden que no se puede vivir todos en la ciudad, donde, hey, taxi, taxi, o la ruta, viene la ruta, donde no hay camión, no hay taxis, y si hay, son carísimos? ¿Cómo entender tu iniciativa? En primer lugar, decir que es una iniciativa de carácter social, que tenemos que atender un problema de movilidad, el derecho de la gente al acceso del transporte seguro, de fácil y libre acceso en el punto de referencia donde tú desees. También entender que el sistema de transporte se tiene que modernizar y que esto no debe entenderse como un conflicto, ni con los actuales concesionarios de transportes, ya sea taxis o ya sean camiones urbanos, suburbanos, sino al contrario, que tenemos que hacer lo que se llama en la iniciativa privada alianzas estratégicas para complementar dichos servicios. Entonces lo que estamos planteando es, primero, el derecho de la gente a moverse. Lo mencionas tú muy bien, el tema de los adultos mayores, el tema de las madres de familia, el tema de los estudiantes, el tema de personas con discapacidad. Y no solamente en las comunidades hay dichos problemas, sino también en la zona, en las ciudades grandes como Colima, como Manzanillo, como Tecomán, como Villa de Álvarez, donde hay colonias que ya están, obviamente han crecido, se han creado centros suburbanos donde tienen su propio centro comercial, sus iglesias, sus centros de salud, y hay un movimiento y un flujo de
comunicación y de traslado al interior, sin ni siquiera salirte a otra colonia o ir al centro o desplazarte a otro lugar de la ciudad. Entonces, también es importante señalar que a ciertas horas, las que se conocen como pico, pues el servicio de transporte, particularmente los taxis, no se da abasto, o a veces una emergencia. Entonces, ¿cómo se puede hacer esta alianza estratégica? Bueno, de tal manera en donde un usuario puede solicitar el servicio de una mototaxi y hacer lo que lo acerque a la avenida más cercana para que pueda tomar el camión o pueda tomar el taxi. Y ahí es un complemento importante. Puede tener una emergencia de salud y llevarlo al centro de salud de la comunidad o de la colonia, o puede en su momento dado simplemente programarse para irse a la escuela o al trabajo con tiempo, ¿no? Entonces es un programa social que trata de complementar. El tema es que la obligación de diputados es cuando existe ya un problema social que se está dando, porque hay un conflicto que ha llegado hasta en conatos de bronca, de pleitos entre taxistas y mototaxistas, en donde unos acusan a los otros de que son inseguras las mototaxis y los taxistas acusan a los otros de que tienen un monopolio, que no dejan trabajar. Entonces, el Congreso no puede quedar ajeno, no puede ver esos problemas y cruzarse de brazos. Debe de entrarle, independientemente de la postura política, debe de entrarle a analizar y regular y normalizar esto. Nuestra iniciativa tiene grandes aspectos. El primero de ellos es que precisamente busque y cuide el tema del aspecto social, atender a los grupos vulnerables y acercar y vincular un servicio de taxi, de mototaxi con un servicio de taxi o un servicio de camión. Segundo, que también no suceda lo que hay en los servicios actuales de tradicional de transporte, que hay corporativos o pequeños emporios en donde un propietario, un concesionario tiene diferentes concesiones de taxis o concesiones de camiones, y que eso entonces ha hecho que sea muy lenta la modernización del sistema de transporte. Entonces aquí la concesión debe ser priorizando al chofer que tenga el recurso para comprar una mototaxi o se haga una contrata o tenga algún acceso a un crédito, saque la moto, la convierta en taxi y entonces por lo tanto pueda trabajar y sea un autoempleo. Tercero, que también se cuide muy bien en la legislación y se sancione hasta el grado de perder la concesión si una mototaxi se sale de su área para la cual fue permitida. Es decir, no debemos de ver mototaxis en las carreteras federales, ni en las carreteras estatales, ni en las avenidas de alta confluencia, porque eso provoca accidentes, puede provocar accidentes. Entonces, en ese contexto se debe respetar muy bien para que también los taxis y los camiones hagan su rondín o sus rutas en donde corresponda, ¿no? Y tercero, también necesitamos identificar a los taxis con colores, a los mototaxis con colores distintivos de cada zona o de cada municipio, de tal forma que en los municipios grandes queden polígonos o áreas muy claras en qué colonias van a circular al interior del mismo, y en los municipios pequeños de menos de 100,000 habitantes, estamos hablando de Cuauhtémoc, de Islahuacán, de Minatitlán, de Coquimatlán, de esos municipios, puedan circular libremente sin salirse de una comunidad para no irse en carretera estatal, ¿no? Que no tomen carretera estatal. Entonces, en este contexto también es importante que se revise 2 veces al año mínimo, estamos proponiendo la higiene, el servicio de calidad, la capacidad que se está dando para los choferes, todo el tema de certificación del chofer de mototaxi para que esté regulando estas circunstancias. A grandes rasgos es este tema. El debate, ¿dónde puede surgir? Bueno, a las organizaciones que están ahorita actualmente en materia de mototaxis dicen, queremos que sea el ayuntamiento el que nos otorgue las licencias como actualmente lo está dando. La Constitución General de la República dice que eso le corresponde al Estado, al gobierno del Estado. Pero podemos buscar un punto medio en transitar en el que a lo mejor pueda constituirse un convenio en donde haya una regulación mutua, porque también hay un resquicio de la ley del municipio libre donde dice cuando no hay servicio de dicho transporte, pues lo puede hacer también el ayuntamiento otorgar dicho servicio. Buscar de tal manera que la ley permita una coordinación, pero lo que ya no podemos permitir los diputados es dejarnos de manifestar y dejarnos de expresarlo en una ley, en una reforma, para que esto siga al margen de la ley, ¿no? Que siga extralegalmente funcionando, ¿no? Fíjate, algo interesante, Paco. Habría que generar el reglamento y luego la iniciativa, o
junto a la iniciativa respaldada con un reglamento. ¿Eso es lo que estás proponiendo? Sí, primero una reforma a la ley de movilidad. Sí. En dicha reforma a lo mejor tiene que impactar otras leyes, y menciono, por ejemplo, la ley del municipio libre, tiene que impactar quizás las leyes de hacienda de los municipios para que el cobro de la licencia que actualmente están haciendo bajo el rubro de otros productos realmente tenga un concepto específico, derecho por el cobro de circulación de una mototaxi, y eso sea un ingreso para el municipio, y que también, pues obviamente, se genere el derecho a tener placas de servicio público de transporte. ¿No? Entonces, esos son dos derechos importantes, y hay que reconocer que ese servicio ya se está dando. Hay 400 prestadores de mototaxis en el estado, según el dato de una organización, más otros tantos de otra organización. Ya es una realidad, no la vamos a poder impedir, pero necesitamos regularla y sobre todo llegar a unas coincidencias muy importantes. Entonces, es primero la ley, posteriormente los reglamentos en los municipios, y entre ellos derivar en un convenio en donde gobierno del estado con los ayuntamientos puedan acordar una mejor regulación en este contexto como una parte intermedia, y que se analice y se revise con el tiempo una reforma constitucional a la Carta Magna del país, posteriormente a la local y posteriormente lo que corresponda a las leyes, para que entonces valorar si ahí es el ayuntamiento el que deba de otorgar y ser el rector de dicho servicio, o cuál es lo que mejor convenga, ¿no? Ahora, ya está presentada la iniciativa, está en análisis. Sí. ¿Y esperas tú que no se va a ir a la congeladora? Que ustedes tienen ese ejercicio, es bien divertido, que una iniciativa que pues no me deja dividendo político, sí, no hay raja política, bueno, pues métela a la congeladora. Sí. ¿No tiene ese riesgo? Sí tiene ese riesgo, porque hay quienes piensan que prefieren dejarla ahí porque tienen efectivamente un dividendo político, porque tienen ciertos acuerdos o tienen ciertos amigos en el servicio tradicional, en los corporativos de taxistas, en las corporaciones o de propios camiones, y dicen, bueno, si no la apruebas, pues te voy a apoyar en campaña, te voy a permitir que me dejes poner calcas, como ya algún compañero ya anda poniendo ahí calquitas, ¿no? Entonces, en ese contexto hay intereses, sin duda alguna, pero eso no es la responsabilidad de un diputado. Un diputado, reitero, si hay un problema social, lo tiene que analizar, y si eso deriva y tiene que concluir en una reforma legal, pues se tiene que hacer. Entonces, si alguien la manda a la congeladora, está incumpliendo su función legislativa, aunque dicho dictamen sea negativo de los mototaxis, pero se tiene que manifestar. Decir sí o no. Así es. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues tenemos que hacer también el parlamento abierto, escuchar a los involucrados, a los principales beneficiados y también a los principales afectados, escuchar los pros y contras de las circunstancias. Por esa razón, ayer que tuvimos la primera reunión con una de las asociaciones, y que entablaré comunicación con otra de las asociaciones para iniciar un foro con las medidas de seguridad, de salud que ahorita no están manejando la pandemia, pero que necesitamos escucharlos. Y necesitamos escucharlos para conocer esos pros y contras. Este foro debe ser a la brevedad, planteamientos que pudiera ser ya la semana entrante, si llegamos a la logística del lugar y de qué mejor manera nos podemos escuchar. Y que todos los diputados estén presentes, los que tengan interés, pero espero que todos estén para que escuchen los pros y contras, nos vayamos, enriquezcamos la iniciativa que presentamos, claro, y entonces podamos encontrar un punto de acuerdo y de comunicación y de diálogo entre las autoridades, los prestadores de servicios y la población. En este foro será muy importante no solamente escuchar a los actuales prestadores de servicios, sino también hay otros sectores que pudieran beneficiarse. Pienso en el turismo, una actividad de buenos ingresos para el Estado, una actividad que se va a ver mermada porque el gobierno federal le está recortando recursos, sí, y que todos necesitamos enterar. Ya vemos en la Ciudad de México que, por ejemplo, ya desde hace varios años existen los famosos taxis ecológicos, ¿no? Que son bicicletas. La Ciudad de México y otros, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí en ciertos centros históricos o en ciertos municipios pudiera inclusive haber eso para el turismo, ¿no? Eso pudiera interesarle quizás a hoteleros, a restauranteros, a ciertos sectores de servicios, que a lo mejor podría existir hasta esa modalidad y genera empleo. Entonces, yo creo que no nos debemos de cerrar esa posibilidad en una economía en la que vemos está en recesión, que no está generando empleo, que las familias necesitan ingresos, en donde hay una necesidad de movilidad, y si ahí estamos encontrando una vía de darle solución integral a todo eso, hay que hacerlo. Fíjate, Paco, que vas a un punto interesante, lo que es la economía. Un taxi normalmente tiene 3 trabajadores y un propietario del taxi. El señor propietario del taxi no se sube a él, pero recibe una renta. Uh-huh.
los 3 trabajadores sí se la rajan las 8 horas, más o menos, cada uno con su turno, para también tener un ingreso. Luego entonces, en un mototaxi, ¿cómo sería la dinámica de generación de empleo? Porque ahí el alegato podría ser ese, ¿no? Bueno, un taxi te genera 4 empleos. Una persona que vive rascándose la panza y recibe la renta, y 3 más que sí se la rajan la espalda para poder sacar el sustento. En un mototaxi, ¿qué ofrece laboralmente en impacto laboral? Mira, el planteamiento en la iniciativa es el siguiente, es el autoempleo, particularmente que sea el chofer, el propietario, y que acredite que él va a prestar el servicio. Si en un municipio se dice que la cantidad, después de un estudio, de mototaxis que se utilizan son 100, y solamente prestadores, choferes de servicio con propietarios de la mototaxi son 50, a ellos se les va a dar la prioridad. Los otros 50 entonces ya podrá darse oportunidad a alguien que dice, sabes que yo tengo el capital, pero no puedo manejarla, o no quiero, o va a ser un ingreso extra a mi economía. Ok, se hace el estudio, se hace el análisis, pero privilegiando con estudios socioeconómicos a quien más lo necesita, ¿verdad? Porque no puede ser alguien que sea ya un empresario, bueno, alguien que tenga solvencia. Un pulpo. Y que quiera otros tentáculos más, ¿no? Entonces, eso se convierte en oligopolio, ¿verdad? Entonces, no podemos repetir lo que ha sucedido por años y que tiene estancado el sistema de transporte, en donde hay concesionarios con muchos derechos de taxis, con muchos derechos de camiones, que inclusive sirvieron al poder a través de estar afiliados a cierto partido, a ciertas organizaciones o corporaciones del partido oficial en el gobierno, y que desde ahí se han mantenido, ¿verdad? Y que hoy, como no les conviene modernizarse porque es una inversión, en algunos casos millonaria, claro, y en otros casos de varios cientos de miles de pesos, prefieren seguir manteniendo el control ahí de, pues ahora sí que no modernizado, no adecuado a las circunstancias, ¿no? No queremos ofender a nadie en este sistema de transporte, al contrario, reitero, desde una perspectiva, ahora sí que de negocios, claro, decirlo, que deben hacerse alianzas estratégicas. Las grandes corporaciones y organismos hoy se mueven con alianzas estratégicas, en donde les sale más fácil encargar el suministro de ciertos servicios, subarrendar ciertos servicios que necesita una empresa cuando tú te dedicas en particular a lo que sabes hacer. Entonces yo creo que aquí una alianza estratégica entre taxistas y mototaxistas, sectores del camión, o concesionarios del camión con los mototaxis va a ser muy bueno. Eso creo que va a ayudar, porque no se pelean ahora sí que un mercado. Hay nichos de mercado que se pueden definir muy claramente y se pueden complementar de manera adecuada. Me pongo en el lugar de los choferes de taxi, sin duda alguna, mi respeto para ellos, porque hoy pues se la rajan y a veces no sale ni siquiera para ellos, simplemente hay que para entregarle al patrón lo que corresponde. Ya no son los tiempos de antes, donde pues tener una concesión de taxi pues te permitía vivir holgadamente, o manejar un taxi te permitía sacar la comida y un poco más, ahora sí que para el chivo y un poco más. Entonces hoy ya no es así. Me pongo sin duda alguna en sus zapatos, pero quizás esto venga a complementar y a darles más trabajo. A lo mejor hay una comunicación entre un taxista y un mototaxi. ¿Sabes qué? De aquí tenemos 5 pasajes, 20 a las 6, 6:30 de la mañana, 7, 7:30, los recojo, los llevo y tú me los traes aquí a la avenida y yo los llevo a sus centros de trabajo donde tengan que desplazar. Y puede ser más rápido, más ágil, ¿no? O sea, yo creo que esa es una dinámica que debemos de explorar. Pues habrá que esperar entonces, Paco, ¿qué opina la gente, aquellas personas que quisieran ir en esos foros? Que los foros ojalá que no sean nada más aquí Colima, Villa de Álvarez, y que también pudieran expresarse de otros municipios, que también sería ideal. Y sobre todo, pues tratar que los taxistas, pero fíjate que no es el taxista, el chofer, el chofer ojalá ya le dieran su seguro social, ojalá que le dieran, pero pues no alcanza su tiempo, porque si no, como dices, no sale para el chivo. Y luego entonces, ¿ya hay fechas definidas para tus foros? Nuestra idea es que sea la manera inmediata y que pueda ser la siguiente semana ya estar organizando. Estamos a 14 hoy. Sí, ya la siguiente semana estar organizando al menos el primero y de ahí derivar otros foros más, ¿no? Y que puede ser aquí el recinto legislativo, pero si la Secretaría de Salud y las condiciones nos dice que aquí no podemos concentrar más que 20 o 30 gentes, pues a lo mejor una plaza pública con diferentes horarios, ¿no? Claro. Lo importante es que todo se manifieste
Y lo importante es que hagan llegar por escrito o de manera verbal sus propuestas en contra y a favor. Y todo eso se lleve a una mesa de dictamen, de análisis, y se concluya lo que desee la legislatura hacer, ¿no? Con las mayorías respectivas. Yo lo que sí digo con claridad es que no perdamos de vista que ya existe ese servicio, que ya está circulando y que necesita leyes, de una o de otra manera, con uno u otro sentido, con uno u otro matiz, pero necesita leyes. No puede seguir como está actualmente, no debe seguir, por la seguridad, por los ingresos, por el cobro de los productos, por el cobro de no se pueden llamar ni impuestos ni derechos, pero por el cobro municipal que le están haciendo los ayuntamientos, se le debe legalizar, ¿verdad? Y se debe legalizar porque vimos placas el otro día en Manzanillo, me mandaron unas fotos de Guerrero. Sí. Entonces dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Entonces no puede prestarse un desorden. servicio con placas de Guerrero, ¿verdad? Hay desorden. Hay un desorden y hay que organizar para que no quede de esa manera, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad como diputado y por eso lo asumo, y yo espero que mis compañeras y compañeros, principalmente quienes han encabezado este asunto, pues se olviden un poco de las elecciones y que sepan y entiendan que la reelección en un momento dado o el paso a otro cargo de elección popular no se gana ahora ya con corporativismo, o sea, se gana tocando las puertas y llegando y cumpliéndole a la gente. Entonces vamos cumpliéndole a la gente, resolviendo este problema social que hoy tenemos. Oye, y además las calcomanías también se pegan en los mototaxis, se pueden pegar. No hay pierde ahí. Pregúntale a mi amigo Rafa. No hay pierde ahí, no hay pierde. Por si acaso dudaban de ello. Alguna que otra pega. Alguno que otro más. Oye, Paco, pues nada más finalmente, ¿qué es al final? ¿De aquí a diciembre crees tú que hay esperanza? Es mi meta, ¿eh? Es mi meta planteada estratégicamente porque si no reformamos las leyes de Hacienda y por ende su impacto en las leyes de los ingresos municipales, van a seguir cobrando, van a seguirlo cobrando. ¿Y hasta qué punto es legal? ¿Hasta qué punto es totalmente claro dicha transparencia? ¿Y hasta qué punto tú, propietario de una mototaxi, eso te da garantía, te da certeza jurídica? Entonces tenemos que darle certeza jurídica. Entonces, como vamos a aprobar a finales de este año esos nuevos paquetes fiscales en los municipios, pues debemos ya dejarlo claro. Y entonces debemos de dialogarlo y platicarlo con todas las autoridades para poder encontrar un punto medio y obviamente en el contexto que beneficie a los prestadores de servicio y principalmente que beneficie a los usuarios, ¿no? Oye, ¿cuánto vale un mototaxi en más o menos en términos generales? ¿Unos 80,000 pesos? Lo que me han dicho como 60,000 pesos aproximadamente. Yo le echaba como 80,000 más o menos. 60,000 ya en un crédito con una caja cooperativa que a lo mejor llevará algunos intereses por ahí de por medio, pero son los intereses más bajos. Pero también eso debe revisar cuál es el tipo de mototaxi adecuada, con la estructura, con el tipo de elementos que debe de constituir, ¿no? Y analizar inclusive que sean incluyentes. O sea, hasta qué punto una persona con discapacidad puede subirse a una mototaxi adaptada y que puede ir con sus ruedas o con sus muletas o con un tema y pueda llevarla a algún lugar, ¿no? Puede trasladarse inclusive a un tema de atención médica. Pero también, ¿por qué no? Creo que Quintana Roo, si mal no recuerdo, también tiene el tema de personas con discapacidad o se está debatiendo que puedan manejar aquellos que tengan de alguna manera una discapacidad que les permita conducir la mototaxi y también puede hacer un autoempleo, ¿no? Entonces, creo que esos son temas también interesantes en esta modalidad incluyente, ¿no? Bueno, yo como sugerencia personal te diría, ojalá inviten a alguien de Ciudad Guzmán, sea autoridad, sea de mototaxi, un propietario, porque yo he visto en Ciudad Guzmán, aquí nuestro vecino, te cobra 25 pesos. Con él nos fue a llevar a dar todo el rondín, hicimos hay una serie de tomas y vi que son seguros, no hay problema. Okay. Yo lo vi servicial, útil y sobre todo generador de empleo. Y la autoridad, eso sí desconozco, ¿a quién le pagan? Así que ojalá también consideren y los inviten. Ellos ya sabrían darles un comentario y una opinión. Está el amigo Capitán Cendejas, creo que por ahí anda trabajando, entonces hay que hacer contacto con él para que nos explique un poco cómo está esta circunstancia. Pero también te invito que la siguiente semana, cuando tengas tiempo, vamos a hacer un recorrido también alguna mototaxi aquí, conocer y recabar pues la opinión pública, ¿no? Fíjate que me gustaría mucho, ojalá que no lo olvides. Puedo verlo en el municipio que yo represento, es un compromiso de campaña, quiero decirle claramente a la gente de Cuauhtémoc que lo hicimos en campaña y lo estamos presentando en tiempo y en forma para su discusión, porque debemos de respetar
y mi compromiso fue defender su derecho a las mototaxis, ¿no? Y aquí lo vamos a hacer con este compromiso y obviamente es extensible a al resto de los municipios del estado, ¿no? Y en ese contexto lo vivimos, ahí hay calles muy empinadas y sin embargo, así como decías tú en Suchitlán, y sin embargo las mototaxis ahí andan, o sea, es una circulación importante, interesante, pero muy social, yo lo veo muy social, porque ya se había viciado en donde un taxi, no que prefería dar el servicio y es entendible porque era más redituable trasladar que sería de Cuauhtémoc a Colima que andar yendo por algún abuelito, abuelita, ahí al interior de la comunidad, ¿no? Entonces ya había hasta cierta discriminación. Entonces yo creo que hoy debemos de entrarle a este análisis, bueno, por lo menos. Quedamos pendientes, Paco, de este foro y sobre todo de las invitaciones que nos hagas. Claro que sí, con mucho gusto y agradecerte siempre a ti. Un saludo a quienes nos ven a través de tu importante medio. Gracias. Paco Rodríguez, diputado local, ya lo escucha usted, hoy hablamos de los mototaxis y pues esté pendiente en los foros, seguramente podríamos encontrar ahí, ya sea a favor o en contra, alguna respuesta. Gracias, tenga excelente día.